Bienvenidos a Miércoles de Movies con... Alison y Sergio. Esta vez vamos a hablar de Backrooms. Esta película, tal como pasó con la película pasada que estuvimos hablando, está dando mucho de qué hablar en internet, sobre todo en las generaciones más jóvenes, incluso me atrevería a decir en aquellas que no están relacionadas en absoluto por la misma naturaleza extraña y, digamos, innovadora en la película dentro del género. Para aquellos que no saben qué son los backrooms, Sergio hoy nos va a aclarar absolutamente todo. Y para aquellos que tienen una leve idea, no comentaron, Sergio. Tengo mucho listado, pero creo que es mejor empezar con una sinopsis más tranquila después de ya Exacto. entrar en profundidad, sí, pero tengo una timeline que creo que vamos a poder Ok. colocar en pantalla en cualquier momento porque lo puedo pasar, y también un glosario de ciertas cosas que vamos tocando porque esto Oh. es mucho más complejo. Esto es un episodio es para mí. Yo la verdad estoy súper feliz, yo estoy súper contento, esto es una excusa y Ali se tiene que quedar a escucharme. Sí, total. O sea, yo hoy no Entonces, vine como comentarista, yo hoy vine como periodista entrevista. No, y antes de empezar todo, pues también quería que Sergio nos dijera cómo se siente, cómo estamos hoy, ir paso a paso. Pero antes de empezar, quería compartirles específicamente la sinopsis que está en Letterboxd. Es bastante puntual y se me hace curiosa porque creo que las personas que son fans de los juegos o de los tapes no lo escribirían hacia los backrooms, pero eso da la misma esencia de cosas que también vamos a hablar después, de cómo una historia se diferencia de su formato original a una adaptación. En Letterboxd dice, una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de... How do you say furniture? Digamos que una extraña puerta muebles. aparece de la nada de una tienda de muebles, exactamente. Eso es lo único que sabemos cuando vamos a Letterboxd y vemos Eso es todo, la sinopsis. Sí, bro. Ajá. eso es todo. Bueno, sí, o sea, uno podría decir que sí. Yo, primero, antes de que todo, o sea, pienso que esta experiencia de ir al cine fue muy extraña. No sé si tú tuviste también la misma experiencia a la hora de ir al cine cuando Extraña vimos esta como... película. Yo fue extraña porque antes de preparar este episodio, pues estamos hablando un poco como siempre hablamos un poquito. Y era básicamente, no se sintió como una ida al cine normal. No es como, bueno, la gente está hablando mucho y uno lo puede tomar bien o lo puede tomar mal. Porque siento que últimamente también se está perdiendo un poquito la etiqueta de ir al cine, la gente está hablando muy duro en la mitad de la película. A mí me molesta bastante en muchos casos. En este caso fue raro porque no se sentía como una película, se sentía como un watch party de un video nuevo. O sea, no se sentía porque todo el mundo estaba comentando, todo el mundo estaba así, todos los niños de 12 años que me estaban rodeando. Sí, no, me pregunto si esta vaina tal cosa. Ahí hablando como, sí, wow, mira esta vaina. O sea, hablando durísimo durante toda la película. Y creo que fue una experiencia bastante extraña. No sé si en tu cine también fue parecido, Sí, pero no se sintió como una película. Se sintió bastante extraño. Y también como la ok. estructura no es tradicional. Hay muchas cosas que dio a pie para que yo me sintiera tan como diferente esta vez que en otras veces que fue al cine. No sé si tuviste esa experiencia. Que en mi experiencia particular también hubieron muchas personas hablando. Y eso que nosotros, bueno, yo fui con un grupo grande de amigos y eso también fue interesante porque fueron todo tipo de personas. O sea, en el grupo que estábamos, habían personas como yo que tenían una cierta familiaridad con el universo, pero no sabemos realmente nada como de carne o de jugo al respecto del mismo. Había otras personas como mi novia que, mejor dicho, es súper fan, y otras personas como mi hermana y sus amigos que sí, mejor dicho, no sabían nada. O sea, literalmente salimos del cine y estaban, no entendí qué vi. O sea, no sé qué pasó, no entendí qué vi. Y también había muchas personas a nuestro alrededor que eran fans o tal vez sabían un poco, entonces se ponían a hablar, tal como dijo Sergio, como si fuera una watch party. No sé si tiene que ver con nuestra generación, que de pronto tiene un poco como, no sé cómo decirlo, no ve de forma tan mística el cine y está más acostumbrada a las plataformas de streaming, entonces no lo ven tanto como algo que es un ritual. Siento que de pronto las personas más mayores, incluso, no sé si incluirnos a nosotros, Sergio, pero creo que también gran parte de la generación alfa, se puede decir, fue a ver la película. Eso tiene que ver. Ujú. Puede ser porque son personas más Sí. jóvenes. Pero digamos que las personas más encima de los veintitantos o incluso los 30 y algo saben que ir al cine es todo un ritual. Es algo donde tú compartes con otras personas que no conoces. Pero hay un pacto silencioso de estamos viendo otra cosa más allá de nosotros. Entonces, estoy completamente de Ujú. acuerdo de que hubo ese ambiente que muchas personas estuvieron hablando. De hecho, mi novia estaba súper incómoda toda la película. Y de hecho, yo sentí que la disfruté mucho. O sea, me gustó, estuve entretenida. Yo soy muy fácil de asustar, entonces estuve todo el tiempo así como, ay, Sí. no sé qué va a salir, no quiero ver. Pero ella estaba como, ay, no, me está gustando la película. Y en un momento me decía, no sé si no es
no sé si no me gusta por la misma película o por las personas. Entonces, creo que eso, y eso es muy importante porque la experiencia de cómo es la película cambia totalmente tu opinión sobre ella porque al final es la recordación que tienes. Sí, es como ver Avengers Endgame en tu casa tú solo. No es lo mismo que verlo con las, ¿sabes? Como 40 otras personas gritando. Creo que eso añadió a la experiencia. O sea, en este caso todavía no estoy muy... Todavía no sé consentirme. O sea, la verdad es que se sintió como si no estuviera viendo una película. Pero bueno, llegando un poquitico más a las opiniones rápidas, yo soy muy fan de la serie. Yo soy de esa gente que se pone a ver esos videoensayos de 3 horas y media explicando cada parte de los videos y todo eso. A mí me encanta. Y pienso que una cosa que pasó mucho al ver esta película fue que mucha gente asumió que toda la media que existe alrededor de los backrooms tenía que ver con esta película. Y mucha gente decía en el cine, en realidad no debería haber monstruos en los backrooms. En los backrooms no hay monstruos. Es como, ok, tú consumiste un video. Cool, bacano. Pero también creo que fue algo como un poco triste porque decía como, se le colocó muchas expectativas o muchas ideas sólidas a un universo que es totalmente individual. Yo me gusta hacer el ejemplo que es como si una película se llama, si tenemos una película de vampiros, ¿verdad? El mismo lore de una película de vampiros no es el mismo de la otra película de vampiros. El nombre se puede compartir, pero hay universos dentro totalmente diferentes con sus propias lógicas. Y dentro de este universo que fue tan construido y tan cosas, también he escuchado unas vainas tan culas de esta película que la gente no le cree que el director la dirigió. O sea, ha habido como una respuesta, porque el man es muy joven, porque tiene 20 años, entonces decían no, que fue alguien de A24 que le dirigió la película y que en realidad me duele mucho porque yo viendo y habiendo visto como tanto el contenido, las partes que son totalmente en found footage, eso es lo que él hace. O sea, genuinamente se ven a ese nivel de calidad los sets, como los hace todo en Blender, no necesita la cantidad de dinero, o sea, no hubo tanta diferencia. La diferencia de esta película fue lo que se pudo generar en el fotorrealismo en ciertas cosas y tal vez cuando ya la cámara no tiene este filtro de found footage, los sets que son en realidad, que eso fue espectacular, la verdad. Nadie se quejó de la estética de la película, pero me dolió un poquitico como que esta persona que creó un universo tan bacano viene y se le... Ay, no, no hiciste esto. Es como... Como el recibimiento Me de las pareció un poquito... personas. Sí, me pareció un poquito injusto. Y yo tengo mis propias críticas con la película, pero creo que esa es una crítica injusta que se le hizo. Y que ahora que todos ustedes están obligados a escucharme, voy a hablar y voy a hacer como una pequeña, un poquito de repaso, una timeline de en realidad como algunos sucesos para que podamos entender un poquitico qué fue lo que pasó y a partir de ahí pues tener como una visión más de la película. Entonces no sé si estás preparada, ya estás listo, hay algún comentario que quieras hacer sobre algo de lo Ok. que dije antes de que haga la cronología. Bueno, antes de que Sergio proceda con la cronología, yo creo que también me gustaría decir un punto y es que yo al menos como una persona que no soy fan, que no está documentada de pronto a ese nivel, a esa profundidad, también comparto que fue una crítica injusta, no es de la fidelidad del universo como tal, sino de la calidad del todo el producto. O sea, yo iba con muy bajas expectativas, no por la temática como tal, porque de hecho cuando se anunció la película creo que todos nos emocionamos por igual, al menos las personas que tenemos un poco de relación con el cine y el internet dijimos, wow, esto va a ser muy interesante, es una propuesta que sí o sí quiero ver. Entonces sí estaba como hypeada al respecto, pero cuando ya la película tenía unos días en taquilla, ya habían personas yendo a verla, no vi muy buenas reacciones tampoco. O sea, no vi tampoco malas, pero digamos que el mayor rating que pude haber visto de muchos reviewers que yo consumo diariamente era como, está bien, es un 7, es un 8. Y yo dije, mierda, entonces la película fueron demasiadas expectativas para lo que se había propuesto. Pero cuando yo la fui a ver, sentí que las personas le estaban dando unos latigazos que no se merecía tampoco. Al menos como un producto individual independiente, que ya tendremos momento para hablar de eso, pero me gusta saber que Sergio, que es una persona que sí conoce el universo, también está de acuerdo, porque eso ya da otra perspectiva diferente sobre la película como un todo. Entonces, Sergio, ahora sí, sin más, te voy a decir interrumpiendo con Sí, preguntitas tal vez, porque estoy igual de curiosa que ustedes de saber sobre esto. of course, of course. Pero si Cualquier duda que quieres, tengas. Yo, coméntanos. sí, yo aquí tengo dividido una línea temporal, un glosario. Esto lo van a poder ver, si no estoy mal, en la descripción y lo van a poder ver en pantalla, porque lo va a pasar y se puede hacer la referencia. Entonces, básicamente los sucesos que pasan en la serie en general
terminan empezando alrededor de 1972 y Espera, los espera. últimos sucesos. Me gustaría que antes que vayas a la cronología dura digas como, así como la sinopsis de Letterboxd, una idea muy vaga para las personas que no saben qué es Backrooms. Como tal si es en la película Ok, es muy difícil explicarlo, pero trata de darle sí. una idea a esas personas que incluso vieron la película y dijeron, no tengo ni idea de qué estoy viendo. O aquellos que estén familiarizados puedan decir, ok, me parece una descripción justa. Bueno, los backrooms en sí, la serie en general, habla de estos espacios que son básicamente muy raros. Son espacios raros que tienden a parecerse a espacios de nuestra realidad, pero con muchas cosas muy extrañas. Durante las alrededor de que más de 50 horas de contenido que hay, nunca tiende a ser muy explicativo, sino es más como que tú lo ves y se crean teorías. Entonces puede que hasta lo que yo les esté mostrando ahora mismo pueda ser actualizado, cambiado o por algún tipo de video nuevo que vaya saliendo y un nuevo entendimiento de lo que se está pasando. Pero un punto muy importante que hay que entender, que es la presencia de la compañía Async. Async es una compañía que empezó haciendo, es una compañía médica, básicamente, que después de un suceso, que voy a explicar un poquitico más adelante, que fue una tormenta solar, tuvo acceso a los backrooms. Esto fue algo de una sola vez, pero vieron la capacidad el potencial que puede tener este lugar. Y a partir de ahí tenemos esta entidad que intenta y después de diferentes intentos y accidentes logra conseguir una manera constante de salir y entrar de este espacio extraño. Y a partir de esos intentos y accidentes que pasaron empiezan a haber anomalías. Porque el estar tocando con los backrooms genera repercusiones en el mundo real, haciendo que se abran estos portales donde la gente puede caer. Eso es básicamente la historia y a partir de ahí esta película también reveló y dejó claro ciertos fenómenos, por ejemplo el tema de la memoria, cómo eso se llega a pasar a la creación de estos espacios y cómo la memoria de las personas que llegan aquí termina creando estos lugares. Pero lo más básico es que hay una compañía y puedes ver múltiples personajes de esta compañía interactuando con los backrooms y también tienes personas del diario vivir que a partir de lo que están haciendo la manipulación de los backrooms está cayendo dentro y está sufriendo de las peores cosas del universo en Ok. estos lugares tan terribles. Esto es básicamente la esencia de los backrooms. Ok, una pregunta. Ahora que ya tenemos claro más o menos la idea de los backrooms, que ya podemos decir como que ya entiendo más o menos de qué trata, de qué va o cómo se desarrolla, es ya como entrando más en materia para que nos puedas contar la cronología o el lore específico. ¿Qué son los tapes? ¿Cómo nació el juego? ¿Cómo se relacionan el uno al otro? ¿Qué vino primero? ¿Qué vino después? Pues existe una gran cantidad de media que es no oficial, porque el concepto de los backgrounds viene de primero un post de 4chan donde se colocó este lugar tan extraño y raro que sí existe en vida real. O sea, la primera foto originaria de los backrooms es un lugar extremadamente raro que no sabe nadie de dónde fue básicamente. Y esa imagen salió en 4chan hace mucho tiempo y después resurgió alrededor de 2017, donde empezaron a hacer gente en Reddit y en diferentes redes sociales creepypastas, básicamente, en relación a estos lugares. Entonces se convirtió en un fenómeno mediático en el cual después Kane Pixels, Kane Parsons, se empezó a basar para crear su historia. Entonces hay mucha media que está basado en el concepto original y no en la serie. Entonces muchos de los, por ejemplo, juegos de backrooms que tú ves en Roblox pueden estar basados en los videos básicos o los primeros que se hicieron o la interpretación de alguno de los videos de Kane. Porque Kane tiene múltiples videos con millones y millones de visitas, pero normalmente la gente ve uno y como, bueno, ya me quedé con el concepto y crea algo, en vez de ver todos los videos y tener como el crecimiento. Es como básicamente ver algo, copiarte y no ver como el proceso completo. Porque hay muchas partes de backrooms, o sea, hay muchos creadores que tienen contenido de backrooms. El juego, si no estoy mal, el primero de todos está basado en el concepto en sí original. El último que salió hace muy muy poco, si no estoy mal, sigue a agentes de Async dentro de este lugar de los backrooms. Ese, si no estoy mal, sí es oficial, pero no aporta tanto, o por ahora no se ha actualizado el lore general, que el entendimiento de la comunidad exactamente de qué rol puede tener este juego. Pero las tapes son básicamente en el canal de Kane,
todos los videos tienen algún tipo de nombre. Hay 3 tapes que siguen a 3 personas diferentes, más videos informativos que tienden a ser de la compañía. Entonces es como si fuera Lost Media de la compañía que están haciendo como algún tipo de archive de las cosas que son como las bodycams de la gente los científicos que entran a los Ujú. backrooms. Entonces, una vez, por ejemplo, puedes ver cómo alguien entra a los backrooms, o sea, está en su día a día, cae, pasa todo lo que pasa en los backrooms y más adelante te lo voy a explicar, pero por ejemplo, esta persona muere y su cámara cae otra vez en la realidad, pero pasaron 7 años después. Entonces, todas estas pequeñas cápsulas no te dejan nada, nada, nada totalmente como claro, pero te dan pistas para ir conectando un tipo de universo, una lógica y una línea de tiempo, que fue más o menos lo que a través de como a través de toda la comunidad lo que ha creado, tengo más o menos una línea que es un consenso hasta el momento de qué es lo que está pasando. Eso es más o menos las conexiones. Entonces hay múltiples videos que son las tapes y están los videos informativos de la empresa. Ok, ¿y en qué momento viene a jugar bueno, viene a tomar parte de la historia del juego como tal? ¿Del juego o de la película? El juego. Del juego O sea, por lo que es me muy entiendo, difícil saber. perdón, Es muy difícil saber. ok, por lo que entiendo, primero fueron las tapes y surgen desde la foto de 4chan, ¿cierto? No, los videos de Backrooms están Ujú. basados, o sea, los videos originales que existen tienden a ser como creaciones de fans. Kane fue una de esas personas que hizo esos videos y a partir de ahí creó un universo. O O sea, hay sea, gente como que tal, simplemente hizo un video. ok, ok, iba a preguntar eso. Entonces, como tal, él no fue el fundador del universo general, sino que era No, algo que ya existía en internet y digamos que no se sabe quién fue el creador el definitivo. concepto, el concepto de los backrooms Ujú. más los tal vez hasta los primeros videos que no están asociados al universo, sino como a la existencia de backrooms. Es como la persona que inventó los zombies. Hubo alguien que inventó los zombies, Ok, pero básicamente alguien vino, tomó ese concepto y creó una miniserie que tiene el nombre Zombies, por ok, ejemplo. Este es el caso de los backrooms. tengo una pregunta que se puede Ujú, desviar un poquito, pero no quiero que nos desviemos tanto porque de verdad quiero que sigamos entendiendo la ujú, cronología y realmente o sea, cómo todo eso se desarrolló al punto de llegar a una película distribuida ahora mismo en todo el mundo. Y es, ujú. ahora que se está hablando de que hay varios creadores que son más de una persona, que puede ser cualquier persona en cualquier parte del mundo, o sea, si nosotros dos dijéramos vamos a hacer un corto a partir de Backrooms, podríamos hacerlo. Quisiera Sí, preguntarte si es posible, así como puede ser con los cómics o las adaptaciones de los cómics, o incluso la misma construcción de ellos. ¿Tú crees como que llega una empresa y, no sé, puede ser la misma A24, y patente la idea, o de pronto coja los derechos de autor y empiece como a esta tradición de cada 4 años tiene que salir una película de Superman porque si no se venden los derechos de autor? Entonces es como una medio leyenda urbana, medio verdad. Entonces, ¿tú crees que llega a pasar eso con los backrooms, que de pronto de aquí a un par de años vamos a seguir viendo películas? Así como lo que hablábamos de Obsession, de que Curry Barker quiere sacar una serie, pero ya es distinto porque ahí el director dice, no, yo tengo la iniciativa, pero aquí como tú me estás hablando, Backrooms es algo que va más allá de Kane Parsons o que Kane Pixels. Entonces, ¿tú cómo ves el futuro del concepto como tal? yo veo que no creo que sea algo patentable. O sea, genuinamente es como tú no puedes patentar zombies, puedes patentar tu zombie, puedes conseguir ciertos puntos de, tal vez el nombre creo que es imposible, tal vez otras características dentro del universo podrían ser, pero el aspecto colaborativo del universo de Backrooms me parece espectacular y creo que fue algo que también que Kane aprecia mucho, que él estaba hablando en las entrevistas, de que hay veces que la diferencia, por ejemplo, de trabajar con él solo más tener un crew, hay beneficios de trabajar él solo, porque él, más los grupos que él puede tener de su comunidad, que más de, si no estoy mal, creo que tiene más de como 3 millones de seguidores en YouTube, mucha gente le ayuda, le hace elementos, le ayuda a hacer la creación porque esto está todo hecho en Blender. Entonces mucha gente viene y aporta este proyecto, le ayuda como, hey, creé tantos elementos que puedes utilizar. Como, ok, a partir de eso es un proyecto supremamente colaborativo y que se ha sido construido por mucha, mucha gente. Sería, creo que algo, primero, totalmente, si es por parte de Kane, no va a pasar. No, la privatización de este concepto, primero, como él no fue el primero, sería bastante complicado. Y además de eso, la destrucción del aspecto colaborativo de la comunidad de Internet que lo ayudó a llegar a este punto, porque si no hubiera tanta gente ayudándole,
más la comunidad, más la creación de teorías, más todo esto, más el financiamiento que también él pudo haber recibido a través de Patreon y diferentes fuentes, sería imposible. O sea, sería prohibir conferencias de superhéroes, ¿sabes? Como Comic Con en el universo de los superhéroes. O sea, es quitar el alma dentro del proyecto. Y creo que esto también tiene que ver mucho con las comunidades de internet alrededor de estas analog horrors o los ARG que se generan mucho. Esta parte de la comunidad y la creación de cosas hechas por los fans es esencial para el continuamiento de esto. Es quitarle el alma completa. Yo personalmente creo que no existe ese riesgo. Siempre, Hollywood y el capitalismo siempre me puede sorprender, pero Total. genuinamente no No lo creo ves. que pueda ir por ese lado. Sí. Ok, ok. Que teniendo eso en cuenta, ya sí quiero que nos cuentes en sí la historia, lo que se sabe. Lo que se Sí, voy sabe. a tratar de ser conciso porque, pues, como dije, hay mucho contenido y muchas otras cosas que uno puede ver, especialmente porque esta serie está hecha de detalles. O sea, hay algo que yo no voy a tocar acá, pero hay un video dentro del canal de Kane que es básicamente los científicos cogieron un panel del techo de los backrooms y se pusieron a ver las etiquetas. Es como, ok, todos tienen número de serie, todos tienen marca, y esto es una cosa que es básicamente infinita, entonces esto no tiene sentido de que esté, o sea, de que sea creado a través de esto. También hay diferentes comportamientos dentro de los backrooms que se crecen, que estiran, que a través de diferentes cosas son manipulados. O sea, hay una cantidad de detalles que, si no quieren ver todos los videos, vean un video que explique tal vez la cronología, todo esto, una pieza más grande, que es espectacular. A mí, yo personalmente me encanta ese tipo de contenido, pero llegando a la explicación, hay un fenómeno principal, el primero de todos, que pasó en 1972, que fue básicamente como el primer contacto. Durante una tormenta solar masiva, Ivan Beck, un personaje importante, Ivan, y su equipo realizan un experimento que produce un destello verde. Este destello verde eh, como que genera algo, hace algún cambio, no entendemos muy bien qué es lo que pasa. Y es la primera vez que a través de ese experimento la humanidad tiene contacto con el complejo. El complejo son los backrooms. Esa es la manera en la que Async se refiere de manera oficial a los backrooms, el complejo. Y dentro de este accidente, Ivan probablemente pierde uno de sus ojos y pierde parte de su memoria. Entonces, dentro de este accidente, algo pasó con esta persona que es, y vas a ver más adelante, termina siendo un líder, un vicepresidente dentro de esta compañía Async. Pero ahí tenemos el primer suceso. Después, más adelante, 10 años después, el experimento de 1972, que fue el anterior, crea un sistema, un prototipo, en el cual se logra llegar al complejo. O sea, ya tienen una manera más estable de poder llegar al complejo. Y Async empieza a hacer una operación real. Después, Ivan básicamente decía, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer con esto? Plata. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer plata? Vendérselo al gobierno de los Estados Unidos, claramente. Entonces se acercan al Departamento de Energía. El Departamento de Energía, pues lo que podrían hacer con ello es granjas de algún tipo para crear, pues, energía de alguna manera, almacenamiento, hogares. O sea, se vuelve un lugar infinito, con infinitas posibilidades, que está básicamente separado del mundo real, así que muchos de los problemas que puede traer el hacer todo este tipo de cosas en el mundo real se convierte en un bolsillo infinito. Entonces es como una idea como, bueno, podría funcionar, puede ser la idea del millón. Y básicamente esta propuesta que se hizo se le presentó a los Estados Unidos antes de que se pudiera establecer un contacto constante todo el tiempo. Este proyecto que se hizo, que se entró por primera vez, se entró una vez estable. Y dijimos, bueno, ya podemos entrar estable todas las veces posibles. Entonces le vendieron el plan a los Estados Unidos antes de que pudieran hacerlo constantemente. Entonces ya tienen una puya acá porque vendieron antes de poderlo estabilizar. Esto va a ser importante más adelante. Después tenemos el tercer test. Falla. Y todos estos errores, va a haber un error en julio de 1988, después hay otros 3 intentos fallidos entre 1988 y 1989, los cuales terminan generando errores, y a partir de ahí empiezan a haber sismos,
empiezan a haber fenómenos meteorológicos en el mundo real cada vez que se está intentando entrar a los backrooms. Y ahora hablamos del primer contacto. Durante una serie de tormentas que hubo en 1989, o sea, otra vez tormentas solares, la sexta prueba de este programa que estaban haciendo funciona. El umbral se mantiene abierto de forma estable y Async puede entrar y salir del complejo. Y durante ese mismo mes hay un terremoto muy grande en California, que se supone que tiene sentido, que tiene que ver con este suceso de que ya se mantuvo abierto. Ahora, 1990 es el momento donde ya las cosas empiezan a ir mal. Desde 1990, desde que Async abrió el umbral, el complejo se vuelve inestable. Las null zones, que son básicamente estos espacios que se generan, estos errores donde la gente puede caer, que como muestran en la película puede ser cualquier lado, puede ser una pared. La verdad en la película tuvieron suerte porque fue una pared, normalmente es en el piso. Entonces uno va caminando y se cae dentro. Hay veces que en uno de los videos pasa que están en la mitad de una autopista y se genera una null zone en la mitad de la autopista y un carro que va a toda velocidad cae en la mitad y dentro de los backrooms viene y se estrella contra una pared y muere la persona. Y esas null zones tienden a abrirse y cerrarse, son bastante inestables por su naturaleza. Entonces también lo que pasó en la película fue bastante como extraño, que es una zona que se mantuvo, se pudo caer por bastante tiempo, cosa que todavía no tenemos mucha explicación de por qué pasa. Y empiezan a ver los primeros desaparecidos en febrero de 1990, que son las primeras víctimas. Entonces tenemos un punto importante, uno de los videos que se llama Informational Video y habla de Peter Tinch. Entonces, 4 investigadores de Async entran al complejo y Peter Tinch es uno de ellos, se separa del grupo después de escuchar una multitud de voces. Cuando vuelve a girarse el equipo no está, nadie está. Peter vaga solo por alrededor de 30 minutos subjetivos, o sea, para él pasó 30 minutos. Y cuando sale del umbral han pasado 2 meses. Entonces aquí es donde podemos ver unos pequeños espacios de salto en el tiempo, donde vemos que los backrooms puede que uno entre y la persona salga inmediatamente, pero puede haber pasado una cantidad indiscriminada de tiempo dentro. Como podemos asumir que también pasó en la película, cuando encuentran a nuestro personaje principal, después de un tiempo que tiene básicamente las paredes pintadas. O sea, ese man se volvió loco ahí, que puede que hayan pasado como tal vez 2 semanas porque según uno ve los recibos debajo de la mano. También. Me gustó ese detalle por parte de arte, tenía como más canas y se veía más viejo. Sí, o sea, esa persona, porque mucha gente como que cuestionó, ajá, ahora el man se volvió loco, que no, es que posiblemente estuvo en los backrooms como por una cantidad de tiempo que uno no tiene ni idea. Entonces hay que tener en cuenta también este espacio de, existe ese salto temporal y más adelante lo vas a ver que es súper interesante. Pero bueno, es el primer caso documentado de salto temporal dentro del complejo y Async finge la muerte de Peter. Entonces tengamos en mente de que para Peter pasó 30 minutos y pasaron 2 meses. Ahorita vamos a llegar a qué pasó en estos 2 meses mientras que él no estaba. Pero Async lo que decía hacer es como, no, él tiene una familia en el mundo real. Esto es como el servicio secreto un poquitico de que no puedes decir que trabajas en Async, no puedes decir que trabajas en los backrooms. Entonces, ¿tú cómo justificas a su familia completa de que este man desapareció? No, que tuvo un accidente de carro. Eso fue lo que dijeron. Tuvo un accidente de carro mientras que estaba trabajando y falleció. Entonces, para el mundo real, Peter está muerto y él sigue en los backrooms. Siguiente, otro video que se llama Motion Detected, que fue la primera forma de vida visible dentro de los backrooms que no es una persona. Las cámaras de seguridad de Async captan algo acercándose al umbral dentro del complejo, una forma de vida. Y esto se ve a través de los monitores y dentro de Async también hay muchos secretos. No sé si tú has tenido mucho la experiencia con el concepto de los SCP, de toda esta comunidad de los SCP, de esta compañía. Bueno, otra cosa que podemos hablar otro día, pero básicamente es como el concepto de una compañía que dentro de ellos tiene su propio secreto para proteger otros intereses. Entonces, esto es básicamente una compañía que hasta dentro de la misma compañía existe un secretismo por todo lo que puede pasar, porque imagínate que el gobierno se entera de que hay monstruos dentro de lo que tú les estás intentando vender. Entonces, muchas veces muchas de estas cosas malas nunca se terminan contando, la gente no se termina enterando. Otro video diferente, el siguiente, se llama Pitfalls. Marvin cae dentro de un foso del complejo.
Entonces él estaba con un grupo de personas y en los backrooms había una habitación normal, pero había como huecos gigantes en el suelo que parecían infinitos. Y él estaba caminando con su grupo para llegar a otra zona y se cae en uno de estos huecos. Eh, Finalmente llega a una zona, una calle roja con casas. Al final de la calle, a través de una ventana, veo una figura dentro de estas casas. Una figura casi humana, pero mal. El primer encuentro llega con un still life. Un still life que tengo para aquí tengo el glosario. Un still life es una criatura del complejo. Espérate que... Lol, aquí habrá que hacer un pequeño corte porque se me perdió. Lol, ¿dónde está? I'm so sorry. ¿Dónde está esto? Bueno, esperemos. Ok. Ya. Ok. Las Still Lives son las criaturas del complejo. Y existe la teoría que dentro de los backrooms, y no sé si viste durante la película, cuando cae, por ejemplo, cuando lo atan a la cuerda y baja por esta rampa, ¿te acuerdas? Llega a una zona donde hay que poco de como ropa sucia y también hay como un tipo de polvo negro. Según lo que se analiza, termina siendo una bacteria. Hay una bacteria que vive dentro del, o algo que funciona como si fuera una bacteria que vive dentro de los backrooms, el cual se alimenta de materia orgánica. Y a partir de ahí se teoriza que salen los Still Life, que muchos de estos seres vivos que crea los backrooms terminan siendo producto de gente que cayó aquí, muere, es consumida por la bacteria y después recreada. También dejando claro que existe la posibilidad de que haya diferentes tipos de criaturas. O sea, no todo tiene que venir por el mismo origen. Se teoriza, si no estoy mal, que hay como 2 o 3 tipos de formas de vida que pueden existir, pero todo es teorías, todavía no se tiene nada muy, muy claro. Ahora, volviendo a donde estábamos. Sí, entonces, al ver o sea, al enterarse Marvin de todo esto que pasó, eh, todo esto queda documentado, o sea, su visión completa, cómo vio a alguien dentro de esta casa. Async cierra esta parte del complejo y retrocede, cierra la apertura, porque el siguiente día llegaba el departamento de energía. Entonces, básicamente, Async estaba explorando todo este tiempo, eh, como esperando la llegada del departamento de energía para hacerles la venta, y justamente el día anterior aparece esta criatura y poco antes desaparece uno de sus empleados. Entonces todo empieza a salir mal. Ahora, poco después, cuando básicamente está el departamento de energía, Peter vuelve. Esto fue ya cuando vuelve a aparecer donde él pensó que eran media hora, pasan 2 meses, Peter regresa a las instalaciones y solamente Ivan Beck y otro líder dentro de Async sabe que está vivo. Básicamente lo aíslan, nadie explica nada, lo encierran y básicamente lo que le dicen es como no, vamos a tener un tipo de cuarentena para que tú te relajes, vamos a estudiar un poquito qué fue lo que pasó y puedes volver a la realidad. Básicamente lo querían matar, o sea, querían eliminar la evidencia de que él había estado. Entonces lo aíslan, Peter empieza a volverse loco y básicamente él teoriza, no, yo sigo atrapado, todos ustedes son falsos o algo está pasando. Y básicamente Peter escapa antes de que lo desaparezcan. Peter roba una escopeta, ataca a otros miembros de los científicos, la gente se entera ahí qué está pasando, Peter se suponía que había muerto, ¿qué hace aquí? Roba una de las armas y trata de huir. Y se supone que lo que dice Async es que mientras que estaba escapando se cayó por una colina y falleció. Nadie le cree y existen 2 teorías, que pues Peter muere o es asesinado o que está en la fuga. Y Async prefiere decir no, ya está muerto, en vez de generar cualquier otro tipo de conversación alrededor de esto. Entonces nos damos cuenta que Async también es una compañía que se considera como un poco malvada dentro de muchos de los campos que hay, un poquito. ¿Nos recuerdas en qué año estamos aquí todavía? Estamos en 1990, en poquito ya vamos a llegar a la película. Básicamente Pero los existe una personajes de exploración. la película, perdón que te interrumpa, Sergio, los personajes de la película tienen apariciones en otros tipos de contenidos.
¿O son cien No, por ciento diseñados para la película? 100% diseñados para la película. Casi no hay personajes recurrentes, solamente ciertos personajes dentro de Async, pero la mayoría son gente random que aparece. O sea, uno se tiene que dar cuenta que esto es algo que está pasando en California. Por ahora solamente está enfocado en esta zona de California, no se ha expandido. Pero muchas de estas historias son como Ay, one-offs de alguien entrando, pasando algo y después cosas terribles. Sí. se me trabó todo, perdón. Ok. Quedé por donde estaba diciendo que son personas randoms, no son personajes Sí, o sea, recurrentes. son one-offs que básicamente, normalmente, como narrativamente, tienden a ser como un one-off que te explica algún tipo de fenómeno dentro. Entonces hay un video de una chica que entra a los backrooms, no sabe qué está pasando y entra a un lugar donde están todas las luces verdes, las mismas luces verdes que pasaron la tormenta solar, pero dentro de los backrooms. Eso es básicamente como coger una impresora y encontrarla y pararla en la mitad en la que está imprimiendo. Entonces cuando una impresora como que está imprimiendo algo o cuando está escaneando algo como que hace como un zzz, 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 Sí, zzz. Esto pasa como dentro de los backrooms y básicamente ella es como totalmente pulverizada, destrozada por esta luz. Entonces, sí. Y también hay múltiples fenómenos que son... los backrooms también tienden a, en ese momento de impresión, porque es algo parecido como lo que hace una impresión, a veces deja cosas atrapadas dentro. Entonces tú puedes ver que tal vez una silla queda atorada en la mitad de la pared, como se veía en muchos momentos de la película, o veías gente atorada en el suelo. No sabemos si esas eran personas reales que quedaron ahí en la mitad de la impresión. Entonces puedes imaginarte las cualidades que tiene. tengo una Eh, pregunta, otra pregunta, un poquito sí. específica, que no sé si la dijiste porque estaba muy concentrada como a grosso modo en la historia, pero después de la Ujú. primera, o sea, bueno, de la primera no, de la tormenta solar que hace que exista el puente, digamos, entre los backrooms y el mundo real, ¿cómo es que se descubre en sí los backrooms? O sea, ¿cuál es el momento específico que pasa? ¿Alguien se cae? ¿Alguien atrás? O sea, ¿cuál es como el primer momento, Eh, digamos, documentado? Porque imagino que si fue algo general o en todo el mundo, no puede haber, digamos, en el sentido coherente de la historia, un momento que se pueda decir este fue, pero registrado, digamos, a nivel de universo. Que dijeron, hay algo de que, pronto hay algo que no A5 sé. o una persona civil. Sí, la primera persona que vio todo fue Ivan Beck. Este Ivan es un personaje que también es muy mitológico en muchos aspectos. O sea, no se sabe si es una persona de verdad, no se sabe si es un colectivo de personas. eh, Existe hasta, o sea, si uno quiere ir muy profundo, Kane tiene un canal de YouTube donde hace la música. Y dentro de la música tú puedes ver el orden de las canciones, las descripciones de cada uno de los videos, tiene lore y un poquitico. Entonces hay una cantidad de cosas que pasan con Ivan que se dan cuenta de que esta es una persona muy extraña. Pero a través de un suceso del día a día de la tormenta solar es que él llega a tener este primer acceso. Y a partir de ahí él es el que termina enseñándole a Async lo que pasa. O sea, todo empezó a través de estas primeras cosas que pasaron con Ivan. Él es el catalizador. No sabemos si pasa en otros lugares del mundo. No sabemos si es la geografía específica del lugar. No sabemos muchas cosas. O sea, ahí hay vacíos que todavía no se han podido completar. Eso sería, para contestarte tu pregunta, el genuino fue básicamente como una coincidencia que Ivan después desarrolló hasta el punto de ya poder tener una cosa más estable. Básicamente, pues pasa esto con Peter. Mayo de 1990, ya estamos llegando básicamente al final. Eh, Async, tú sabes el lugar donde yo te expliqué que había como huecos en el piso. Sí. Async básicamente pone cemento y los cubre. Y llega a una sala que está después. Entonces Async, a la manera de explorar los backrooms, fue bastante como cuidadoso. O sea, como que iba de cuarto en cuarto analizándolo lo más posible para minimizar los riesgos, sabiendo de que ya existían criaturas de este tipo. Por eso es que también ya estaban armados con escopetas. Cuando llegaron al cuarto siguiente se dieron cuenta de algo. ¿Tú te acuerdas que en la película Clark coloca cinta en donde él ve el portal, verdad? Ellos colocaron cinta parecida y empezaron a hacer experimentos. Y algo que pasaba es que los backrooms, mientras que estaban ahí, ellos también crecían. Entonces colocaban cinta de manera vertical
y en poco después, tal vez en un día, la cinta se estiró. Entonces los cuartos en su día a día van estirándose y encogiéndose, van transformándose, van haciendo diferentes cosas. Entonces, eh, el destello que se vio, eh, el destello verde, deja marcas permanentes también en las paredes. Entonces, todos estos sucesos que pasan entre los backrooms van dejando evidencias. Entonces, después tú puedes ir volviendo a ciertos videos y ver marcas en las paredes. Puedes ver cintas, puedes ver cosas que se fueron estirando dentro de los backrooms. Cosas que pasan del comportamiento de los backrooms. Esto también es importante porque es el último video que es de Async. Lo que podemos asumir después de este punto de mayo de 1990 es que algo terrible está pasando en Async. Los videos se reducen, la cantidad de cosas que pasan reducen y después pasa la película. La película pasa justamente después de estos sucesos. Entonces, el punto más actual que vimos de Async es el punto que nosotros vemos en la película. Y desde la perspectiva de ellos, Clark aparece en la cámara. Algo que también uno tiene que tener en cuenta es que a la hora de entrar en los backrooms, el científico no reconoció primero a Clark y después se dio cuenta que era el pirata. Este científico ha visto el pirata primero, porque ya lo tienen actualizado y catalogado en la película, tienen catalogado el pirata, y después encuentran a alguien en un comercial vestido de pirata, de alguien que se parece al monstruo que vieron en los backrooms. Que esto fue un total shock. Eso significa que alguien dentro de los backrooms ya entró que conocía al pirata. Y que también los backrooms tienen algún tipo de correlación con los eventos que pasan en el mundo real. Entonces, no tienes que entrar y estás generando recuerdos de los backrooms directamente estando en los backrooms, sino que pasivamente el espacio en el que tú estás está copiando la realidad. El pirata Clark tiene ciertas características. Entonces, Clark, sin saberlo, es uno de los primeros civiles que entra voluntariamente y que puedes entrar y salir de los backrooms. Esto también genera una cantidad de cosas, teniendo en cuenta el sistema de los recuerdos. La película deja bastante claro algo que no había quedado claro antes con los videos, que era la manera de qué toma de la realidad los backrooms para que se vea tan raro. Entonces hay una dinámica que pasa. Cuando uno ve algo por poco tiempo en los backrooms y después entra, se guarda casi perfectamente. Es como si los recuerdos cada uno tuviera como una batería. Y entre más recuerdas un lugar, un espacio, una situación, peor calidad tiene. Es como coger una imagen, tomar un screenshot, tiene una imagen de peor calidad. Le tomas screenshot a esto y se va perdiendo la fidelidad. Puedes ver eso reflejado cuando estamos entrando a los recuerdos. Y si vemos, por ejemplo, el personaje de la psicóloga, ¿verdad? El personaje de la psicóloga tiene un lugar muy específico cuadrado en su cabeza, porque es una persona que sufrió muchísimo trauma por parte de su mamá, que no la dejaba salir de este lugar en específico muy cerrado. Ella recordó tanto ese lugar que mientras que nos van mostrando las abstracciones, ¿verdad? Nos muestran la primera capa que es igualito. Después nos muestra una versión más abstracta, después más abstracta. Cuando nos muestra como que parece un ascensor que nos vamos a... que va bajando, sí. Eso significa que una persona que ha sufrido tanto trauma, ese lugar lo tiene quemadísimo. Cuando llegamos al punto final es una abstracción del cuarto que no se parece casi absolutamente en nada. Y también nos deja explicar que cuando ella generó los backrooms con su propia memoria, la tienda donde ella pelea con el pirata Clark lo tiene casi perfectamente porque es la primera vez que va al negocio. Todo está básicamente perfecto. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que entre más esté perturbado un lugar, más memorias ha habido, más personas tal vez han recordado ese lugar o una persona en específico lo recordó mucho. Estas también son unas dinámicas que tampoco podemos entender totalmente y de una manera muy clara, pero podemos tener una idea de que esto es un poquitico el universo en el que se va desarrollando. Ahora, vamos a pasar a algo que categoricé como los años del silencio. Aquí no tenemos nada de Async. Estos son básicamente Found Footage 1, 2 y 3, que serían básicamente los videos con los que vamos a terminar como esta explicación. Este recap. Sí. ¿Quieres que haga un recap?
No, me gusta, me gusta. Termina con los 3 videos de fan footage. Sí, los 3 videos de found footage son básicamente qué es lo que pasó después de todo este intermediario de async, no sabemos qué pasa, y pasa en julio de 1991. Entonces, un año Ok. después, básicamente después de la película, pasa el primero. Alguien que se llama Kane cae accidentalmente, este creo que fue el primer video que se generó de todo el canal, creo que es este. Entonces, alguien que se llama Kane cae accidentalmente al complejo. No hay rastro de async por ningún lado. Una criatura lo ataca. Él tira la cámara y la cámara cae de vuelta a la realidad de alguna manera. Y aterriza en 1996. Entonces, Kane entró en 1991, pasa todo lo del primer video de Backrooms, la cámara sale por alguna de estas null zones, pasaron 5 años. Eh, y nosotros nos damos cuenta que este es un complejo más peligroso, más deshabitado, mucho, mucho más enredado, dando claro que algo pasó entre la última vez que lo vimos y ahora. Y también tenemos Found Footage 3 y 4, que los voy a combinar en uno porque tienen más cohesión. En Found Footage 3, que pasó en abril de 1995, Ravi y su grupo se encuentran parlantes con música extraña, que fue una canción que después a través del lore nos damos cuenta que Async creaba para llamar a las criaturas. Puedes ver en la película y te acuerdas de que en una de las escenas pisan como un botón y empiezan a dar como alarmas, empiezan a sonar a extintores, empieza a pasar que poco de cosas. Async está como testeando qué son las diferentes cosas que atraen a las criaturas y también estos sistemas de alarma. Se dieron cuenta que música atraía a las criaturas. Básicamente existe señales de vida de que hay gente que ha sobrevivido ahí por mucho tiempo dentro de los backrooms, y pasa mi punto favorito en la serie, que Ravi queda totalmente separado y entra y queda en un lugar parecido a una casa. Y cuando se para en una parte específica de la casa, alguien le dice, un señor mayor como, no sé, un padre, dice como, tú eres el man que ha estado molestando a mis hijos. El man como, mirando en todas las direcciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Aló? Hola. Y básicamente la otra persona como, hey, deja de molestar a mis niños, has venido aquí, has venido a molestarlos. Es como, no señor, necesito que usted me ayude, yo estoy aquí atrapado, no sé si está al otro lado de la puerta, yo estoy intentando pasar como, y el señor dice como, deja de hacerme bromas, yo no sé qué es lo que está pasando, no quiero que esté fuera de mi casa. Es como, señor, no estoy fuera de la casa, estoy dentro de una casa, no sé si me puede ayudar, me puede escuchar, no sé si está a través de esta pared. Y el señor dice, eh, yo te escucho a ti afuera de mi casa, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás dentro de mis paredes? Y básicamente como, no, señor, necesito que me ayude, yo aquí atrapado, estoy viendo cosas extrañas, necesito que me ayude. Yo estoy aquí viendo un cuadro de una familia que tiene a un papá y 2 hijos. Es como, ese es el cuadro que está dentro de mi casa. ¿Tú qué estás haciendo dentro de mi casa? ¿Qué está pasando? Y dentro de fondo se puede escuchar un comercial que pasó en vida real, que es del año 2007. No. Entonces, dentro de los Qué backrooms, creepy. esta persona, al estar parado en un lugar, puede interactuar con el mundo real. Lo que puedo imaginar que uno es la abstracción de la casa real en el mundo de los backrooms. Cuando se para en un momento, en un lugar en específico, puede hablar con una persona que está en el mundo real, que está en el 2007, que es son como 17 años después, o sea, es una locura. No, son 14 años después. Y el señor se da cuenta, bueno, sí, hay algo muy extraño, veo algo en la reja de mi casa, como en este vaino de ventilación. Si quieres te puedo ayudar, o sea, necesitas que te ayude a sacar de la pared, como, bueno, sí, ayúdeme, tal. Y en el momento en el que el señor del 2007 abre la reja, ¡ah! ¡Ah! Una gritadera, una vaina, se corta. Y ahí se acaba el video, básicamente. Eh, O sea, lo que entonces, no, entendemos es que Ravint. si Ravi estaba en un lugar en específico que pudo contactar a alguien del futuro a través de estar en los backrooms en un lugar parecido, y eso vino e infectó y atacó a la persona en el mundo real. Y Ravi quedó básicamente perdido en los backrooms. Y Found Footage 2, que pasa 3 meses después, habla de que el complejo está bastante inestable y hay un destello verde
que está en todas partes, y una chica que estaba en su cuarto cae a través de las Null Zones y es destrozada por estas luces. Eso fue la cronología. Esto espero que sea un poquito pulido en postproducción. Pero esto es más o menos el Esperamos. universo que existe ahora mismo, sin ir en detalles demasiado específicos. Tenemos una etapa pre, donde Ivan Beck descubre los backrooms a través de tormentas solares, trata de hacer diferentes experimentos, estos experimentos empiezan a tener problemas en el mundo real. Finalmente se oficializa una manera de llegar a los backrooms, eh, y se trata de vender a básicamente el gobierno de los Estados Unidos. Después de eso, se empiezan a hacer misiones, se empiezan a ver personas que caen en las Null Zones. Estas Null Zones son creadas básicamente por las interferencias que está haciendo Async en el mundo, en la realidad. Entonces, andar tocando mucho los backrooms genera estos huecos donde cae gente del día a día, dentro de estos lugares. Mientras que se hace más exploración, se encuentran y se empiezan a aprender muchos de los fenómenos que pasan dentro de los backrooms, salto en el tiempo, la creación de estas nuevas criaturas, las copias que se generan, un poquito cómo funcionan. Pasa un suceso muy importante entre 1990 y 1991, que básicamente no vemos más a Async. Y a partir de ahí vemos que los backrooms se ha vuelto algo mucho más peligroso, mucho más común, puede aparecer hasta en tu casa, y se generan distorsiones temporales aún mucho más grandes, porque saltamos al futuro en el mundo real. Y eso es básicamente lo que pasa en los backrooms. Y eso. Wow. O sea, wow. La verdad no tenía ni idea No te un escucho poquito de la nada. cronología. Ah, ¿aló? ¿No me escuchas? No sé, tú sí me escuchas a mí, Sí, en tus audífonos. sí. No sé si se cambió el micrófono de... Wait. Voy a Si no ver. cortemos, pero no sé si se cambió la fuente del micrófono o algo, no te escucho nada. Déjame. Y miro aquí. Me sale que están los audífonos. Hola, hola, Ahora sí, hola. ¿Ahí me escuchas? te escuché por un momentico y Todavía después no. ya no. ¿Ahí me escuchas? Soporte, soporte. ¿Tú me sigues escuchando bien? Ya, ¿Ya me escuchas? Ok. yes. Creo que se Hello. desconectaron por un momentico. Ok, Por un momento fui ready. el Ash Baby. Sí, por un momento fue muy chistoso. Sorry si me extendí No, mucho, pero lo podemos reducir. no. No, no, no. Me encantó y la verdad sentí que fuiste bastante puntual. Me imagino que nuestra editora en Sí, postproducción podrá resumirlo mucho más. I am Pero so sentí que sorry. fuiste. No, 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 no. No, no pidas perdón, la verdad me encantó. Como una persona que no tenía mucho conocimiento al respecto del universo de Backrooms, creo que disfruté, o sea, no creo, estoy convencida, estoy completamente segura que disfruté mucho más como el análisis que tengo ahora de la película, las referencias que ahora entiendo, porque hay muchas cosas que se ven en la película que si bien no son, digamos, una adaptación directa, son una referencia clara de, este momento puede ser muy similar a este momento que le pasó a Clark o que le pasó a la Ujú. terapeuta. Dices, por eso es que esto sucede. Entonces, hay otras cosas que dices como que, ok, no se nota que fueron muy como no fueron de sus máquinas, sino que ya tienen de pronto una propuesta que el director debe estar maquinando dentro de su universo. Entonces Sí, se me hizo súper interesante y me permitió tener más claridad también de la historia. 100%. Y sé que a muchas personas de los que están viendo el video va a ser lo mismo. Entonces, Sergio, de verdad, sí. muchas gracias. Sí, hay algo que yo creo que, y notando ya, analizando la película, volviendo a la película, fue que se tenía que hacer algún tipo de compromiso. Porque como es una serie tan compleja y tan rara, y la manera en la que se cuenta no fue la manera en la que se cuenta la película, o sea, es bastante diferente. Es más parecido el corto, como el inicio, como empieza la película, al tipo de contenido que había. Entonces, que el inicio de la película es básicamente alguien entrando como muy asustado. Sí, como un fan footage. Sí, exactamente. Eso es más lo que comúnmente se ven en los videos de él, pero se nota que se tuvo que hacer un compromiso, porque primero necesitabas un punto de entrada para una persona que, si no conoces todo el lore, que no es un compromiso,
que deberías tener, porque es bastante, mucho, no hay suficiente tiempo en el mundo, o sea, la gente tiene cosas que hacer. Por eso existe este video. Sí, exactamente, o sea, como que no puedes asumir que todo el mundo va a tener todo el conocimiento que necesita. Y a partir de ahí tienes que empezar a ver qué quitas, qué no quitas, qué explicas, qué puedes sobreexplicar. Y yo creo que eso también fue algo que pasó con la película, que yo personalmente hubo ciertas cosas que hubiese preferido más backrooms. Muéstrame más backrooms, que se entienda más tácitamente, pero también, si ya la gente quedó confusa con la película ahora mientras que se explicó mucho, imagínate que no hubieses explicado nada. Y básicamente esa es la cronología. Y yo sé que ahorita estamos tratando como de, antes de empezar a la grabación, queríamos compararlo un poquitico con Exit 8, que tuvimos, no sé si el beneficio o el gran logro de verla. Me he vuelto cada vez más hater, eh, pero no sé. Después de ver The Backrooms es más fácil ser hater de Exit 8. Sí, That's all I'm gonna sí, say. yo creo que quería preguntarte un poquitico, siendo géneros un poquitico parecidos, nacen de internet, utilizan este tipo de lugares que son liminales. Digamos que son hijos de la misma madre. Sí, Las películas, son primitos básicamente. y hay un primito feo. Hay un primito asiático y feo, que no tiene nada que ver que sea asiático, pero lo es. Wow, ok. Gracias por hacer la clase. Andy, por favor, no quites esto, por favor. No, ¿Qué pasó? please. Please. El man este que nos escribió como de vaina feminista ya no va a querer que hagamos el video. Porque me puse a hablar de Ya verás cuando estés editando. un man feo y asiático. Ignorando a Sergio porque va a continuar. Y así como los backrooms son infinitos, también son sus comentarios. Entonces lo voy a cortar aquí. Como decía Sergio, cuando estábamos haciendo el trabajo de mesa, bueno, que siempre hacemos para todos los episodios, ambos pusimos sobre el mantel, digamos, el tema de Exit 8, y fue por lo que decía Sergio de que sí, son, no sé si géneros necesariamente similares, porque sí siento que ambos son muy distantes, pero es innegable que, bueno, tienen una crítica de pronto de la sociedad o relacionada desde el terror muy similar, ambos son de internet, se basan en los espacios, digamos en lo que también decía Sergio en aquel episodio de Exit 8, y hacen parte de esta nueva ola abstracta del terror. Entonces, yo también insistí mucho en hablar del tema porque siento que todo lo que le critiqué a Exit 8, Backrooms Latina. Yo sé que también Sergio va a dar críticas, que también probablemente yo lo haga, no es que seamos un comité de aplausos, pero sí siento de que es indudable que hay un mejor trabajo, al menos de guión, Sí. para Backrooms, teniendo en cuenta un tipo de universo diferente. Que sí, unas personas pueden debatir de que no, pero es que en Exit 8 tienes un espacio muy reducido comparado en Backrooms, que es todo lo opuesto. O sea, es infinito en vez de tú siempre recorrer el mismo lugar con unos ciertos detalles que pueden variar, ¿no? Pero ambos tienen relación con anomalías, etcétera. Yo diría, como para ser más puntual, que lo principal que yo destaco de Backrooms, que no lo hizo Exit 8 y lo critiqué en la hora entera del episodio, es que en Exit 8 utilizaban a los personajes como pequeños puntos dentro del universo. En cambio, en Backrooms utilizan a los personajes como el punto central, el foco central para mostrarte el universo. Y siento que eso es lo que lo hace clave e incluso lo que le da sentido. Porque imagínate que nos expliquen el tema de los recuerdos, de que los Backrooms toman fotocopias de los recuerdos, sin unas historias que nos importen tanto como la de Clark y la de la terapeuta. Sí. Entonces, yo personalmente creo que ese es el punto más fuerte. Es que también creo que para el propósito de los personajes dentro de la historia, en Exit 8 era mucho como rol, como habíamos dicho. Creo que en esta historia, aunque no sea claramente el suceso de los backrooms, es algo que ellos terminan por casualidad. O sea, claramente eran dos personas muy ejemplificadas para expandir y nutrir de lo que se supone que es los backrooms. Es algo que es como, cuando uno habla del horror cósmico, que es algo que es tan afuera de ti que tú no te puedes ni dar cuenta, hay elementos de eso, de que es algo que es totalmente ajeno a la humanidad, pero la humanidad le da forma. Entonces el coger dos personas, una persona que es claramente, hablando del personaje de Clark, hablamos de una persona que es claramente infeliz, divorciado, con problemas de rabia, con problemas de ego también, en el aspecto de que él tenía también muchos logros y muchas cosas por las que él quería hacer,
y por diferentes razones no lo pudo hacer, y es básicamente una persona infeliz en el mundo este en el cual tiene que seguir cumpliendo y tiene que tener una tienda de muebles, que sabemos que no quiere estar ahí. Se divorció, le toca dormir en la tienda de muebles. Y después tenemos el caso de la psicóloga. Porfa, quiero decirle su nombre, Alice, y porfa puedes buscarle su nombre mientras que Sí, voy I'm explicando. gonna do it, porque lo peor es que yo amo a esa actriz. Sí, Que bueno, yo creo que después hablaremos de los personajes, pero tengo que decir de forma muy rápida y como fangirl, que algo que me encanta, si no me equivoco, de René, creo que sí es así su nombre, o Ren, es que yo siento que ella hace todo lo opuesto a todos los actores y eso es lo que me fascina de ella, que en vez de esforzarse por sacar todos sus sentimientos y exagerarlos, se ve como una persona real que trata de controlarlos. sí, ¿Sí me entiendes? O sea, muchos actores cuando tienen una escena triste es como, ¡ah! Empiezan a gritar y llorar y tú como, ok, es desgarrador, es una reacción válida. Por ejemplo, no quiero desmeritar ese tipo de actuación, me encanta el teatro, ame Hamnet y creo que es una explicación súper grande ese tipo de actuación, pero Ren es todo lo contrario, cada vez que la veo actuando en algo y hay algo triste, tú ves como esa venita a punto de explotarse y cómo ella trata como de retraer sus lágrimas, que eso sí. me parece más fiel a los seres humanos. Entonces, para mí ella también le agrega mucho a la película, Es al una, menos cuando es están una sus escenas. actuación muy guardada que también refleja su personaje, ¿no? Es una persona que, primero, Así es. claramente, existe una madre que tiene unos problemas mentales que se fueron representados, o unas situaciones que no sabemos si tienen que ver puramente con enfermedad mental, o en la teoría también que existe que ella tal vez estuvo en los backrooms antes y por eso terminó con esta algún tipo de locura, o puede ser algo totalmente médico o puede ser algo generado por los backrooms. Por eso no me voy con terminología porque no la voy a diagnosticar, y también está el lado de que puede ser puramente que se volvió loca en Se los llama backrooms. Mary. Bueno, Mary. Mary. Y vemos a esta persona que crece en este ambiente tan terrible que termina supuestamente vendiéndole soluciones a las personas, a problemas que ni ella puede solucionar. Es una persona que está reprimida y que vive en este intento de mantener una fachada de que puede cumplir y puede realizar todas estas cosas. Igual que también Clark vive la fachada de estar feliz vendiendo sus muebles en los comerciales, uno lo puede ver. O sea, son dos personas que chocan con este continuar de la vida que no los deja pasar, y por eso tienen que ver mucho los recuerdos. Me parece muy interesante como pieza narrativa interesante. Si uno viene e ignora los backrooms, me parece como una representación interesante de estas penas de las personas, de los recuerdos, los traumas, cómo se van representando. Y al ver, por ejemplo, dentro de los backrooms, cuando hablamos de Clark, la gente que, por ejemplo, los rodea cuando estamos en esta escena, la escena importante de la mesa, ¿verdad? La persona que nosotros vemos detrás de él, oculta de él, en la esquina, es igualita a su esposa. Es pelirroja, el man le intenta como darle órdenes y nunca le hace caso, y después al final viene y le corta su pelo y se lo coloca a ella. Todo el mundo en el cine hizo... Todo el No, mundo... el mío también y yo también, o sea, Sí, sí. pero, o sea, es algo que es muy simbólico en muchas cosas, al igual que una figura de autoridad en la vida de ella, limitándole las cosas que tiene que hacer, también reflejando lo último que pasa, que es esta gente que la tiene encerrada en un lugar, tratando de sacar la información de qué fue lo que vio en los backrooms y sacar todo este tipo de explicaciones, sabiendo que su destino tampoco está muy claro, que pues en ese momento era con su mamá, que estaba traumada, no sabía qué es lo que iba a pasar, y en el otro puede ser de que ellos vengan y la maten, como sabemos que pasó con Peter, o que posiblemente pasó con Peter. Entonces me parece muy interesante que estos personajes, además de pues las opiniones que podemos tener nosotros, también como punto narrativo uno viene la distinción tan grande que se puede hacer con Exit es, o sea, Es otra es cosa. otra cosa, y por eso yo generalmente quedo tranquilo, porque yo también yo deseé que esta película fuera espectacular. Yo tengo unos ciertos peros. No sé si te gustaría hablar de los peros ahorita, o quieres hablar de algún momento en específico o alguna cosa en el storytelling que, que tú opines, o algo que quieras decir antes de empezar con los peros. Que yo tengo unos cuantos, especialmente también conectado con el mundo en general, pero no sé qué opinas tú antes de pasar a esa parte. Bueno, tengo un par de cositas que estoy tratando como de aterrizar para no prolongarme tanto, pero creo que a grandes rasgos también quedo bastante tranquila con la película. Más allá de ser fan o no, creo que cada vez que voy a ver una película que me genera expectativas, sea la razón por la que me la genere, quedo aferrada a esa idea.
Y esta fue una de esas películas. Y después de ver Exit 8 tenía mucho miedo. Y creo que a ambas les pasó algo, pero en mucho menor medida que a Backrooms, que a Exit 8, perdón, le pasó a Backrooms. Es que de pronto una tiene lo que algunos querríamos de la otra. Uno de los peros que de pronto Sergio ya va a navegar más adelante, pero que puedo entender, es que de pronto lo hubiera, no solo se lo escuché a Sergio, se lo escuché a otras personas con las que fui a ver que también son fans de los tapes y del universo antes de la película, es que les hubiera gustado ver mucho más de Backrooms como lo es en sí mismo. No necesariamente me imagino que igual al formato de internet, pero algo más fiel a eso, que de pronto a lo que se propuso en la película con el formato de la película. Y yo siento que eso lo tiene Exit 8 a la perfección. O sea, Sí. literalmente parece que hubieran hecho en una fotocopia 3D el set y todo es tal cual. Entonces, esa parte está súper chévere, pero eso realmente le daría como un 20% de beneficio en comparación con Backrooms. Pero igual, para mí, el trabajo de arte y los momentos clave donde deciden ser como fieles al formato de internet son muy específicos. Entonces, no es como que te lo quieran dar a cada momento, pero cuando te lo dan, debe tener su grado de importancia. Y aquí obviamente tienen lo que no tienen Exit 8, que es el trabajo y el desarrollo de los personajes. Como lo acabamos de explicar y como lo dijo Sergio, creo que no lo puedo explicar de mejor manera. El hecho de que hayan construido estos personajes alrededor de este universo hace que el universo pueda explicarse con mayor sencillez. O sea, si definitivamente el director y el guionista hubiera dicho como no quiero hacer personajes que estén atascados en su pasado, no hubieran podido explicar el lugar que siempre va a estar atascado un pasado de una persona, de miles de personas o de lo que no sabemos que es el ahora, ¿no? En que más o menos está basado así el universo. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es algo muy puntual, ya es como no es tan general, pero algo que me gustó mucho. Y es una de las primeras escenas, bueno, de la segunda escena, para ser más específicos, después de que salen el primer título de Backrooms, que se abre así en la pantalla y después se va. Y es que me encantó la creatividad que tuvo Kane Parsons para introducir el primer flashback. Porque creo que hay un problema con los flashbacks en el cine, o tal vez lo tengo yo, porque soy súper fastidiosa. Y siento que están un poco saturados, como el típico video con granulado y colores cálidos y con el sonido un poco así, entonces dices como, ay, es un recuerdo. O sea, me encantó la forma que él tuvo de poner en esa segunda escena donde tú ves a una niña con su madre teniendo como un recuerdo tan bonito y no es de un sopetón o de un golpe, sino que tú primero ves la mano de la niña, luego la de la madre, luego la ves juntas y después encima de ellas ves un montón de escombros que están a punto de caerles encima y tú dices, wow, le va a pasar algo. Y después cortan y te muestran otro plano de esa niña ya siendo adulta viendo en retrospectiva esa casa siendo demolida y así, y en ese proceso también demoliendo esos recuerdos que ya tienen en esa casa. Entonces yo personalmente ya ahí empecé como aquí con la película. Digamos que empecé un poco desilusionada con una persona que no es fan, en el sentido de que decidieron empezar con algo muy típico del formato de internet y yo decía, yo quiero ver algo diferente a lo que hay en internet. De lo poco que he visto, porque no soy fan, pero pues es algo viral, indudablemente. Creo que todos hemos scrolleado y hemos visto algún post de ¿en qué tipo de backroom te asustarías menos? Que las piscinas, que no sé qué. Entonces como que obviamente uno lo conoce. Entonces no estaba tan ilusionada, pero cuando vi esa escena yo dije, ok, now we are talking. Siento que ahí Kim Parsons de verdad dijo como que no solo soy animador, no solo soy escritor, o sea, también puedo llegar a niveles de realización audiovisual o de cine muy creativos y eso me conquistó completamente. O sea, ya empezando la película, a mí me gustó mucho como esa creatividad que tuvo para hacer un flashback sin ir a lo típico. Sí, o sea, me pareció muy bueno esa introducción porque también es un gamble. Porque empiezas con algo muy abstracto, pasas a un recuerdo, o sea, pasas de una persona a otra, a una abstracción de lo que puedes sentir y después entramos al punto principal. O sea, a mí me pareció muy interesante y también creo que esta película, y algo que queríamos analizar también, que sería esta película como formato individual y también como parte del colectivo. Tú que solamente has visto la película de manera individual, eh, ya habíamos comentado como, bueno, ¿será que la película tiene que mantenerse por sí misma? Entonces no sé qué opinas de eso, porque yo creo que tú y yo tenemos opiniones diferentes. Yo creo que el artista no tiene por qué hacer una pieza que sea totalmente independiente y que tenga que existir y que tenga que funcionar por sí misma. La analogía que yo quería hacer es como, yo no quiero tener que calificar el platanito con suero solamente clasificando el platanito. Necesita estar en esa conjunción porque es lo mejor posible.
¿Y por qué no? ¿Y por qué yo querría voluntariamente cortar esa parte que lo vuelve lo mejor posible por querer analizarlo como su propia pieza? Entonces no sé qué opinas tú. Ok, la verdad, creo que Sergio y yo nos empaquitamos un montón ahorita hablando al respecto. Y fue muy interesante las cosas que puntualizamos porque nos dimos cuenta que en medio de ese debate, cuando yo le propuse la pregunta a Sergio era muy de o una cosa o la otra. Y dialogando nos dimos cuenta que incluso Kane Parsons está haciendo algo que yo no sé realmente si otras personas en el cine lo está haciendo. No sé si decir si es la primera, pero debe ser al menos uno de los pioneros, propondría yo, en los últimos años, de hacer de pronto un universo multimedia e interactivo sobre un universo. Porque cuando yo le planteaba la pregunta a Sergio, le decía, ¿tú crees, así como más o menos ya explicó él, que una obra debe valerse por sí misma de forma independiente, aunque sea parte de un universo que ya existe, o que siempre, o sea, como que debamos consumir otras cosas atrás de esa última producción o última obra o realización? Yo le decía a Sergio que yo personalmente pienso que las obras deben valerse por sí mismas de forma independiente. O sea, que una obra no tiene que tener explicaciones, justificaciones, sino que tú al momento de verla la puedo entender, puedo ver sus claros, puedo ver sus oscuros, pero se vale, está de pie por sí misma. Y sí estoy de acuerdo y sigo creyendo que debe ser así, pero cuando yo planteé la pregunta, yo no tuve en cuenta que Backrooms no es lo mismo que yo, porque le estaba contando a Sergio, verme la serie de Percy Jackson después de yo leerme todos los libros, que lo hice porque amo la saga. Porque una cosa es una adaptación y otra cosa es la continuación del universo. Que ahí es cuando Sergio me hizo caer en cuenta y dije, wow, o sea, ya esto es totalmente distinto. Si hablamos de Harry Potter o Percy Jackson, estamos hablando de adaptaciones literarias a un formato cinematográfico, a directamente hablar de la creación, bueno, más bien de la continuación multimedia de un universo que inicialmente era digital a un espacio cinematográfico. Sí, es como si uno de esos libros, o sea, digamos que el quinto libro de Harry Potter, la única manera de verlo es en video. Es un capítulo, y yo creo que, por ejemplo, es algo que, como tú dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, de una vez te apoyo, es algo que es nuevo. Tiene que estar porque está muy conectado con la era del internet. O sea, no puede existir este tipo de transversalidad sin que primero YouTube ya sea un medio equivalente y respetado en el cual tú puedas crear cine y que el otro no sea directamente mejor, sino que es diferente tipo de contenido. Y también una generación digital que respeta eso y sabe crear ese tipo de cosas a un nivel espectacular. Porque los niveles de los videos que existen en Backrooms es de alto nivel. O sea, uno no puede decir que, porque en YouTube es mucho peor. Hay cosas que a mí me gustaron más de los videos normales que lo que le hicieron aquí. Porque claramente a través del filtro de Hollywood hay ciertas cosas que no puede hacer. Como él podría hacer como loco, metiéndose 47 horas en la cabeza, cogiendo como ayuda de la comunidad a que le hagan ciertos modelos y ciertas cosas. Que es diferente. Entonces, siento que hace 10 años esta oportunidad, Kane hubiese hecho un reboot, hubiese reempezado la serie con todo este presupuesto pensando que iba a hacer 10 películas más. Yo creo que él no quiere hacer más películas. Él hizo su película sobre esto, tal vez otro tipo de contenido. Él tiene otra serie que se llama The Oldest View, que para mí me gusta más que Backrooms, que es un universo totalmente diferente, que también es de terror, que puede ser una película de eso, pero los Backrooms cumplió su función, que yo pienso que el objetivo de él era que un público general entendiera y si quería, vente al canal de YouTube. No es como una materia como en la antigua industria que era, bueno, no, ahora es coger la vaca de la película, hacerle, sacar todo lo que puedas de la vaca de la película. Es diferente. Entonces, creo que estamos en una nueva era de internet, en el cual un valor de, ¿sabes? MrBeast no está sacando películas, está sacándole más plata a un video de YouTube. O sea, ya existe una igualdad que no vuelve una forma de arte inferior y una superior dependiendo de dónde se publique. Y eso creo que también vuelve esencial esto. Y esta película solamente es como si fuera un video largo, con diferente presupuesto y con un poquitico diferente el enfoque para el público que él quiere. Pero no es algo que sea un reboot, no es, algo, no es una deconstrucción, no es algo que tenga que reexplicar todo, no, es un capítulo más, sino que está en un medio diferente. Y por eso es que yo también, y ahora que tú lo dices, por eso es que yo sentía la película tan rara. Es que no se siente como una película, se sentía como un watch party, se sentía como que estoy viendo una parte de algo que yo ya entiendo y que es una continuación, sino que lo estoy viendo en un cine, con el presupuesto de un cine, con todo esto. Y por eso es que si hubiese sido una película diferente, que la gente hablara tanto y toda la conversación alrededor, me molestaría más. Pero como es algo tan diferente, para mí fue nuevo, para mí no me pareció mal, y por eso me parece que esto fue una experiencia muy singular. No te voy a decir que esto es un 5 de 5, porque tengo mis problemas y creo que es lo que de lo que queríamos hablar un poco,
más adelante. Eh, pero yo genuinamente, como una persona que cree en los nuevos medios y que también me conviene, vivimos en un mundo digital donde nosotros, la gente joven, tiene este portal nuevo, hay que creer y confiar en él. Yo pienso que esto es un paso en adelante bastante grande y me parece no más que Obsession, pero un paso diferente en una dirección que me gusta mucho, especialmente para mí. Ok, ok. Yo la verdad, o sea, creo que es que entre más hablamos de la pregunta, se me hace muy interesante que nos damos cuenta que hay otra respuesta a una pregunta que ni siquiera inicialmente habíamos como pensado y el hecho que son cosas muy distintas. Entonces, yo creo que igual, creo que está la posibilidad de que alguien que no se haya visto la película ni siquiera haya jugado los juegos esté viendo este video. Si es así, creo que queda completamente a gusto del consumidor. Porque siento que la película la vas a disfrutar si ya sabes las cosas antes y también a disfrutar si no. Y eso creo que también es un punto positivo a favor de la película, que a pesar de que sí suma mucho que sepas sobre la historia del universo, también la puedes disfrutar sin conocerlo en absoluto. Y de hecho yo le decía a Sergio, me da envidia no poder ser de ese público que no tiene ni idea del universo de los backrooms. Porque imagínate la sensación de una persona viendo ese tipo de historia a esa escala, sin tener ni idea. Sí, O sea, debe ser sí, algo porque nace de un, rarísimo, o sea, debe ser una experiencia incomodísima en el buen sentido. sí, nace, es que nace de una vaina muy humana. O sea, esto es el Uncanny Valley, el sentimiento de estos espacios liminales que te hacen sentir incómodo a ti. Por eso fue que conseguí los primeros, ¿sabes? La primera atracción en redes sociales, porque es algo que naturalmente todo el mundo va a decir como, sí, estos lugares son incómodos, estos lugares son raros, existe un caníbal y también con los personajes que existen dentro. Y estamos diciendo como defendiendo como, no, sí, puedes ver toda la serie y también puedes, o sea, todo esto. Pero fue una película que mucha gente también disfrutó, consiguió, hizo muy muy buenos números, comparables también con lo que hizo Obsession. Obsession creo que ya le fue en general mejor, pero consiguió unos números que para una película que lo único que tenía era vainas de redes sociales que estaban construidas desde antes, una sola persona que había todo hecho, un pelado de 20 años que dirigió su primera película. Me parece que ese es algo espectacular y uno no puede decir que fue todo el universo que él creó, una vaina que es un producto individual que también uno puede mirarlo. Pienso que no lo puedes disfrutar tanto como lo disfruté yo, porque yo lo disfruté mucho. Pero por ejemplo una persona del diario común, joa, el daño psicológico que te genera eso, viene implícito en las temáticas que toca. Entonces sí, o sea, me parece muy interesante. Que Ahora, ahora, los peros. todo lo contrario a lo que estábamos diciendo de que la disfrutamos, porque siento que Sergio y yo nos gustó bastante en general. Es como lo que estoy sensing around here, pero ¿qué es aquello que no nos gustó? ¿Qué es lo que de pronto dijimos, no estoy tan a favor de esto? Yo personalmente quisiera empezar porque es algo muy puntual, em, y es que a mí no me gustó que hubieran como narraciones o voces en off, porque siento que es como darle muy masticadito al público de estoy pensando esto, estoy sintiendo esto. O sea, creo que el uso de las voces en off es un tema súper delicado para mí como realizadora también, porque si bien entiendo que si quieres llegar a un público más tradicional, a un público mucho más amplio, tienes que simplificar tu cine, y simplificarlo no significa que pierda el valor. Pero yo, al menos yo, personalmente, mi experiencia propia, cuando veo que utilizan demasiado esos recursos, dejo de verlo verosímil porque me acuerdo que alguien me está contando una historia. Es como cuando estás Sí. leyendo y te das cuenta de que en vez de leer, como que en vez de leer estás dentro de tu mente viendo como, como cosas imaginarias y de la nada te das cuenta como de la tipografía y tú dices, ah, verdad que estoy leyendo. O sea, así me siento cuando alguien me está narrando algo. No es que no me guste, de hecho me parece un recurso hermoso, pero siento que es un recurso que tienes que saber cuándo usar. Es como si tuvieras un pincel y es un pincel muy grueso. No lo vas a utilizar siempre porque se te daña todo el canvas. O sea, tienes que saber cuándo Ujú. utilizarlo. Entonces, mi amor es mío. ¿Se salió Fiona? No, claro que ya ves que la persona de cosa. Sí, sí, yo soy Numi, hace eso todo el tiempo. Bueno, que hay un corte ahí. Cortes comerciales, disculpen. Como estaba diciendo, yo personalmente creo que es un recurso que hay que saber utilizar y cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo. Para mí la película no perdió el valor ni empeoró mi experiencia utilizando ese recurso, pero personalmente me hubiera gustado que no estuviera y además creo que hubiera sido mucho más congruente con el estilo real del universo a nivel digital.
Sí, también es bien cierto lo que me decía Sergio, de que muchas personas, si de por sí ya está muy explicado, muchas personas salieron sin entender. O sea, yo fui con un combo gigante y, o sea, la mitad me dijo, no entiendo qué acabo de ver. Entonces, creo que es decidir qué sacrificar. Sí, yo también tengo una opinión por ese lado, en el aspecto de que parte de lo que a mí me gusta de esta serie es el hecho de que tú tienes unos rompecabezas que tú vienes y armas. Entonces es intrínsecamente un poco molesto cuando claramente en el esfuerzo de que el público pudiera entenderlo, porque ya era full confuso como eso, o sea, que poca gente en la película, ajá, ¿qué monta esto? eh, es como, ok, si ya están enredados, creo que hay otros recursos narrativos en los cuales tú puedes recaer. Ejemplos claros, si quieres hasta pon los científicos a hacerlo en bitácora para que utilices esa voz en off en una aplicación directa. O sea, puedes hacerlo de muchas maneras en las cuales tal vez no es tan disruptivo en la historia. Pero cuando a mí me mastican todo esto es como, ok, cuando uno se puso a ver el video y repetir esta toma 1000 veces para entenderlo, y después ves este mensaje críptico y lo ves en otro lado y lo ves en otro lado, como, ok, cuando Indiana Jones ya hizo todo eso, y después un misterio viene y se lo mastican y se lo dan, es como, ok, hombre, esta historia por su lado, parte del atractivo era que uno tiene que analizarla y verla muchas veces. Y hay películas complicadas, así, o sea, uno no puede decir que ahora no, todas las películas son simples, no. Hay películas que uno la tiene que ver 2, 3, 4 veces para entenderla a su totalidad y disfrutarla al máximo. Eh, Claramente entiendo también como desde un cinematógrafo en ese nivel principiante, el no querer hacer un peñón intragable como tu primera película. Entiendo. Y la necesidad de que lo que él quería era un público más general para que la gente pudiera llegar a la historia si le gusta. Entiendo. Pero le puedo tener ese pero. También mucha gente no se pudo tomar muy en serio ciertas partes del CGI. Por ejemplo, el pirata Clark. La versión pirata de él, hubo mucha gente que se rió directamente. O sea, como que mierda. Claramente tiene ese vaina de un Valley. Así que se rieron, yo estaba cagada del miedo, pero bueno, tal vez porque yo soy muy fácil de asustar. No sé. Creo que el ambiente del cine depende mucho cómo reaccionas a la mayoría de las cosas. Por ejemplo, la escena cuando ellos bajaron por primera vez, ahí sí estaba todo el mundo callado. Y ven la cabeza en la ropa y se cagaron del susto, como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y esa es la gracia de como que sea como granulado y todo eso, como que no sabes si es una cara o no. Entonces está así y después que pasa algo y se cagan del susto. Pero en ese momento estaba como, mierda, mierda, y sale el pirata. ¡Mierda! ¿Qué es eso? No fue tanto como el miedo que pudo generar. Y especialmente es esta generación de Uncanny Valley tiene un punto donde si se ve de más, o sea, hay un punto raro. Dentro, obviamente está verse normal, está el Uncanny Valley y hay una parte del Uncanny Valley donde se ve funny. Porque no parece de verdad, se ve alejado del mundo, tal. Y siento que en ciertos momentos pudo haber caído ahí, como las otras no cayeron. O sea, cuando tú ves a la representación de la esposa de Clark, como que poco de ojos. Cuando ves al señor que está sentado en la silla, cuando ves el de la lamparita, el que está todo así con la lamparita. Esos, o sea, pienso que se resguardan en un halo de lógica, un poquitico, o sea, tienen un poquitico de sentido que todavía los permite ser perturbadores. El pirata creo que está eh, demasiado y lo mostraron por mucho tiempo. Eso sí creo que Y puede eso de ser mostrar el un monstruo. error. Sí, en eso estoy de acuerdo. Siento que también lo mostraron por mucho tiempo y es algo que también hablábamos nosotros. Siento que a veces la película daba como el mismo recorrido en los mismos círculos, que igual puede ser completamente intencional, porque de eso también va un poco los backrooms, o sea, como de sentir que estás saliendo y entrando al mismo lugar un montón de veces. Y eso lo entiendo, pero siento que eso mismo, en sentido figurativo, también les pasó con el pirata. No estoy de acuerdo. Sí. Entonces, no sé, Sergio, si quieres decir un comentario adicional o ya te sientes listo para que demos las puntuaciones y después de eso les comentemos un poco a las personas del siguiente video. Sí, que es bastante especial, ¿no? Bueno, yo personalmente yo creo que ya podemos hablar de la calificación. Ya me dejaron hablar. Me dejaron hablar, entonces hablé todo lo que quería y ya. Yo personalmente tengo un punto muy, muy suavecito en mí sobre este tipo de proyectos de internet, porque yo siempre he querido crear uno.
A veces que siento que se me aleja un poquitico porque me da miedo, porque veo estas series tan bacanas. Y yo personalmente digo como, joder, ¿será que sí podré hacer esto? Algo que es tan pensado, que se desarrolla de tantas maneras, que la gente anima, que la gente hace tal cosa. Y es un tipo de contenido que yo consumo mucho. Y consumo aún más la explicación de todo eso porque me encanta el lore, me encanta la historia, me encantan los misterios. Y siento que esta es de las series, en su totalidad primero, mejores hechas. En este aspecto. O sea, si uno ve un referente de lo que es terror analógico, Backrooms puede ser uno de los top 3. Pero ahora como película, sí tengo ciertos peros. Y considero que le voy a dar puntos extra por ser parte de este universo, pero estamos en miércoles de movies y las movies fue lo que yo vi por 1 hora y alguito. Dentro de este aspecto, siendo lógico y dándome un poquito de dolor aquí en el corazón, creo que le voy a dar un 3.9 y un 4. Pues a ver, me gustó más que la de Michael, que ya es un dolor pienso por estructura, por lo que significa, por todo lo que viene más adelante. Me parece muy importante, especialmente por lo que es quién es Kane y lo que ha generado. Yo creo que le voy a dar un 4, me va a dar el gusto. Yo personalmente disfruté mucho de la película, me pareció muy bacano. No puedo separarla del universo donde viene. No puedo quitar a Iron Man de los Avengers, no puedo quitar esta parte tan esencial que para mí lo es, que tal vez para otras personas no puede haber sido. Tal vez ya tu calificación será más dependiendo de, pues, viéndolo como una película principalmente. Yo no lo puedo separar. Yo le voy a dar el 4, quitándole unos punticos por las ciertas cosas que dijimos, siendo más realistas. Le voy a dar un 4 porque mi corazón no me deja darle menos. Y también mi lógica no me deja darle más. Pero entonces sí, un 4. Ok, no, la verdad me parece súper bien el 4 y de hecho yo pensaba ponerle exactamente lo mismo. Por eso me sorprendí tanto. Cuando dijo 3 sí me asustó un poco porque dije, le voy a poner más que Sí. serio. Pero él es súper fan, o sea, no. Cuando diste 4 dije, ok. El meme de Absolute Cinema. Así ya. No, yo también le voy a dar 4. Tampoco siento que sea necesario que lo de vincules completamente, me pareció un punto interesante a debatir, pero es porque muchas veces yo lo he sido y también me han preguntado cuándo no va a haber una adaptación, o en este caso es que no es una adaptación, la continuación de una historia. Creo que eso debe ser muy importante para cuando la gente planee verla, que lo tengan en cuenta. Es como pero ya te viste las cosas, y yo también he sido así, como, pero si te has visto las cosas, y es como, ¿por qué? Yo solo quiero ver la obra por sí misma, y yo que lo hice, la verdad me fui con un buen sabor de boca. Estuve toda la película así, no así porque soy miedosa, entonces estaba así, pero me pareció súper interesante. La verdad generé empatía por el personaje de Mary. Clark no tanto, pero aún así me importaba su personaje. De pronto no sentía empatía por él, pero yo decía, bueno, ¿y qué le va a pasar a este man? O sea, vamos a ver. Entonces, la verdad, la película siempre me tuvo intrigada. Como una persona que no sabe de lore en absoluto, pues también estaba pendiente de, ok, qué explicaciones le van a dar a ciertas cosas, si es que las van a hacer. Estaba tan concentrada que cuando se acabó no me esperaba que se acabara. Sí, también, eso fue una como que la gente dijo como, ¿ya? Sí, o sea, fue como, ¿sabes Porque esto? O sea, que así tal cual, y yo, ¿qué? Entonces yo también le iba a dar 4. Siento que a nivel de lenguaje cinematográfico es muy limpia. Em, Me gusta mucho la creatividad que le dan las personas. Que como le dijo Sergio, yo también lo siento mucho en el corazoncito. Tal vez no sea muy fan de lo que ya hacían Kane Parsons o digamos Curry Barker, que también hablamos de él en el último episodio. Pero como una persona que también es realizadora y que, por ejemplo, tanto Sergio como yo, antes de sentarnos aquí a hablar sobre lo que amamos que son las películas, ya lo hacemos o ya estudiábamos para eso. Y hay muchas personas que no lo estudian y aún así tienen la experticia. Pero siento que el cine es de aquellos oficios que no es que solo se estudia en un salón de clases, se estudia en muchos lugares, principalmente en las salas de cine, desde una butaca. Y yo siento que eso se ve en este tipo de películas. Entonces eso me deja como con mucha esperanza, así como, as funeral, like o sea, me siento feliz. Como, ya, como que me siento realizada de ver lo que otros realizadores están haciendo y desde otras perspectivas. Porque tiene el plus de que no es solo un cineasta. O sea, no es lo mismo que Christopher Nolan hubiera decidido hacer Backrooms. O sea, estoy diciendo que iba a ser mala, pero nunca sí. iba a hacer lo que hizo Kane Parsons y eso se le va a reconocer toda la vida. Y lo mismo ocurrió Barker con Obsession. Y así, o sea, creo que esa, no sé cómo decirlo, pero digamos como que
no sé, como hacer el cine como una plataforma tan asequible y tan accesible para nuevos realizadores, que sí, estamos igual hablando de realizadores anglo en Estados Unidos, en la industria más posesiva de la industria cinematográfica. Igual son jóvenes que, o sea, literalmente también dijeron, bueno, yo voy a hacer desde mi casa una historia. Entonces, me dejó mucha esperanza, me gustó. Me la sufrí toda, es decir, me gustó también la película, porque si es una película del género que es y no la soporté porque fue buena. Entonces, no tengo más que buenos comentarios, la verdad, sí, dijimos nuestras críticas y tal, pero sentí que me gustó bastante, entonces le doy un 4. Y Sergio, de verdad no te sientas mal si hablas como del lore o que no lo puedes separar, porque yo personalmente no he discutido esto con Sergio, pero me gustaría ver la nueva adaptación de Harry Potter, porque yo soy súper nerda con los libros, exageradamente nerda, y soy súper fan de toda la saga y de toda la información que exista de Harry Potter, es como, están mis poros. Entonces, te entiendo porque probablemente cuando llegue ese momento voy a ser así. Así que no te preocupes. No, sí, sí, y eso es lo que espero. Yo creo que de aquí hasta que... Me imagino que como cada serie tiene como su día, el día que que queramos, que tal vez que como que caiga el episodio ahí, hacemos uno de Harry Potter y me encantaría. Porque este tipo de universos a mí siempre me encanta, pero hay veces que el tamaño que tienen lo vuelven como un poco como, bueno, ¿dónde empiezo? Será que sí me lo empiezo? Es intimidante, pero ese no es el especial del que vamos a hablar la próxima vez. Oh, no. Cuéntame un poco. Me desvié un poco. ¿De qué es lo que vamos a hacer la próxima vez? Bueno, o sea, el anuncio del próximo episodio creo que es muy especial para nosotros porque también va a ser el inicio de un nuevo formato aquí en Miércoles de Movies y son de los especiales. En este caso vamos a hablar del Barbenheimer de la población LGBTIQ+. Es decir, va a haber un especial de Leviticus y de Girls Like Girls. Así que pendientes para el especial de Pride. Yupi, thank you so much. Bye bye. Bye bye.